presencia, en el sol brillando sobre mí y en el horizonte. Cuando el sol se esconde estás allí, siento tu grandeza. En 100,000 estrellas sobre mí y en el mar inmenso, que ha de ser pequeño para ti. Cuando pienso en todo eso que me das, mi alma pide que te alabe más y más. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te seguiré, Señor, te seguiré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Llenas de gozo mi vivir, le da sentido a mi existir. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te seguiré, Señor, te seguiré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Llenas de gozo mi vivir, le da sentido a mi existir. Te alabaré. Oh, oh, oh. I can feel your presence in the warmth the sun gives faithfully, and in the horizon where the sun goes down to kiss the sea. Amados amigos y hermanos en Cristo, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles en esta hora e invitarles a escuchar palabra del Señor. La porción bíblica la encontramos en San Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El énfasis en esta porción lo encontramos en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es importante recordar algunos principios o aspectos a tomar en cuenta cuando se trata de la oración. La oración es vital, es fundamental en la vida del cristiano. Es como el aire que respiramos. Necesitamos echar mano de la oración. Y cuando se habla de la oración, es importante mencionar los aspectos que dan fundamento y eficacia a la oración. ¿Por qué es necesario orar? Porque la oración del justo es de mucho valor. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué es necesario orar? Porque Cristo nos enseñó a que lo hiciéramos. Encontramos en Lucas 18:1 la porción que se leyó, y Lucas 21:36, donde el Señor enseña a sus discípulos, y esa enseñanza ha continuado a lo largo de los siglos. Vale la pena tomar en cuenta lo que el Señor enseñó acerca de la oración.
¿Por qué es necesario orar? Porque de esa manera no entraremos en tentación. Mateo 26, 41. Velad y orad. Dios nos recuerda, nos advierte y nos da un mandamiento que hay que cumplirlo para no caer o entrar en tentación. La oración. ¿Cuándo debemos orar? La Biblia abunda en citas que muestran las diferentes ocasiones en las cuales hay que orar, de cómo o cuándo debemos orar en épocas de peligro. La situación que estamos viviendo en el mundo y de manera específica en Guatemala es una época de peligros ante los posibles contagios. ¿Cuándo debemos orar? A todas horas del día. El Salmo 55, 7 nos presenta la verdad de orar continuamente. Primera Tesalonicenses 5, 17 dice: orad sin cesar, o sea que debemos orar de continuo. ¿Cuándo debemos orar? En las épocas de aflicción o enfermedad. El ser humano no está libre de las enfermedades, y las enfermedades causan serios problemas en el cuerpo, en la vida del ser humano. Por eso, en la porción que corresponde a Santiago 5, 13 al 15, se nos pide, se nos recuerda, se nos exhorta a orar en épocas de aflicción o enfermedad. La oración también está basada en otro principio. ¿Cómo debemos orar? En el Espíritu. Romanos 6, 18, Romanos 8, 26 y Judas 20 certifican que hay que orar en el Espíritu. Y no solamente orar en el Espíritu. ¿Cómo debemos orar? Con el entendimiento. Hay una estrecha relación entre orar en el Espíritu y orar con el entendimiento. ¿Cómo debemos orar? Con manos limpias, no albergando ira o contienda en nuestro corazón. ¿Cómo debemos orar? Pidiendo con fe, no dudando. La Biblia nos advierte que debemos orar con fe, que debemos orar con confianza, no dudando, porque el que duda es como las ondas del mar que van de un lado a otro y no tienen estabilidad. La oración descansa en otro principio. ¿Para qué debemos orar? Para que envíe obreros a la mies. Se necesitan cada día más hombres y mujeres que prediquen la palabra, que entreguen el mensaje del Evangelio, que prediquen y anuncien que Jesucristo es la única esperanza para el mundo. ¿Para qué debemos orar? Por todos los seres humanos. Debemos orar por todo el mundo, por toda la humanidad. ¿Para qué debemos orar? Por todos los que nos persiguen, por todos los que se nos oponen. ¿Para qué debemos orar? Para tener paz en todo tiempo. Qué interesante estos principios. Si nosotros los ponemos en práctica, nuestra oración será
oración eficaz. Nuestra oración moverá la mano de Dios y nos permitirá tener respuestas cada día. No olvidemos entonces por qué es necesario orar. Hay muchas razones para contestar esta pregunta. Jesús nos dio el ejemplo, vivió una vida de oración y nos encargó, nos dijo, nos advirtió que hay que velar y orar para no caer en tentación. ¿Cómo debemos orar o cuándo debemos orar? Esto enfoca el factor tiempo. Debemos orar en todo tiempo. ¿Cómo debemos orar? Habla del modo en que tenemos que orar. Es importante entonces que nosotros oremos en el Espíritu con el entendimiento y desalojando de nuestra vida todo aquello que nos perturba y ejercitando nuestra fe. La oración descansa también en este otro principio. ¿Para qué debemos orar? Siempre hay motivos, siempre hay razones, hay necesidades y hay personas por quienes nosotros debemos orar. Hay teoría que se conoce acerca de la oración. Hay principios sobre los cuales descansa la oración. Pero no solamente nos vamos a quedar con la teoría y los principios, necesitamos practicar la oración. Y este es un momento apropiado para que usted y yo nos unamos en oración. Gracias a Dios porque las familias cristianas evangélicas en estos tiempos que estamos viviendo están apartando tiempo para orar. Y este es un momento para unirnos en oración. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora, en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú nos ayudes a hacer de la oración una parte fundamental en nuestra vida, que podamos ejercitarnos en esta disciplina espiritual todos los días. Necesitamos orar como la leímos en Lucas 18, orar siempre y no desmayar. Ayúdanos por favor y otórganos el espíritu de oración. Si el espíritu de oración desciende sobre nosotros, siempre estaremos buscándote en oración. Hay tantas peticiones que podemos presentar y debemos presentar a Dios en oración. Ahí donde usted se encuentra, levante su oración, haga su oración de fe y reciba la respuesta, la bendición del Señor. Dios está profundamente interesado en responder a nuestras oraciones. Que Dios nos ayude a buscarle siempre, a buscarle todos los días, en todas las circunstancias que nos rodeen, en todo tiempo, que podamos ser hombres y mujeres de oración. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. A todos los hermanos y amigos se les recuerda, el próximo domingo llevaremos a cabo un servicio de acción de gracias por los 63 años de vida y ministerio que Dios ha concedido a Lirio de los Valles. En este mes de mayo estamos cumpliendo 63 años. Y el domingo por la mañana, el domingo a las 10 de la mañana, hora de Guatemala,
tendremos un servicio de acción de gracias por estos años que el Señor nos ha regalado, y a la vez estaremos orando para que este ministerio, Lirio de los Valles, no se detenga, siga hacia adelante, glorificando a Dios y bendiciendo a los que nos rodean. Amén. He buscado la vida imitando vivir, haciendo míos sueños de otros. He probado distintos caminos y apreciar el día en cuando siento que no hay día. He encontrado un motivo y me lleva a cada amanecer. He encontrado un motivo y me lleva a cada amanecer. Encontré su amor, se fue todo el dolor, mi vida cambió cuando me enamoró. Su mano me alcanzó, tocó mi corazón. Siento ya su amor, lo oscuro no es tan lejos, mi vida cambió cuando me enamoró. Su mano me alcanzó, tocó mi corazón. Nunca antes